Parece que es un problema que tengo yo con el tema de olvidarlo. Entonces, les decía, recapitulo un poco para que quede la grabación incluso. Los tribunales, el sistema de los tribunales, supongamos el sistema de los juzgados, es al interior del sistema del derecho una suerte de frontera, una frontera en la que se decide, si ustedes quieren, se concretiza la comprensión del derecho por parte del propio sistema a partir de la aplicación que se hace de las reglas generales a los casos particulares. ¿Eso se entiende? Bien. Entonces, les decía, entonces, los tribunales actúan como, si ustedes quieren, como última barrera del sistema. El sistema nos dice, deben comportarse de tal manera. Por ejemplo, no deben salir de su casa si no tienen una razón jurídicamente habilitada en la norma que establece la cuarentena. Sucede que alguien sale de su casa y es detenido por alguna autoridad de las que tienen competencia para el control de la circulación en cuarentena, y le es formulado digamos, algún cargo por la infracción. Dependerá, no quiero ahora extremar el ejemplo, pero pudieran ser distintos cargos, ¿no?, de infracción a la cuarentena. Pero esta persona sostiene que, por el contrario de lo que dice la autoridad, estaba, sin embargo, habilitada. O, aún en un extremo, esa persona dice que no estaba habilitada, pero que cree que las disposiciones de la cuarentena son inconstitucionales. En cualquier caso, tendremos un conflicto que será decidido por una autoridad judicial que establecerá, supóngase en el primer caso, si la persona estaba efectivamente habilitada o no, y por lo tanto, si la infracción existió o no, y por lo tanto, si le corresponde la aplicación de la sanción o, por el contrario, debe ser anulada. Y en el segundo caso, algo más extremo todavía, y es la puesta en cuestión de si la propia normativa es aplicable a el caso de la persona que ha sido infraccionada, llamémosle, por la autoridad pública. Entonces, tenemos un conflicto, y el conflicto significa que hay más de una alternativa de decisión. Y lo que tendrá que hacer el decisor o la decisora es adoptar una alternativa, y en el sistema de derecho moderno, deberá fundamentarla, argumentarla. Esto es por eso que ustedes acaban de ver con Alf Ross en particular, que es un autor que nos gusta mucho por el planteo que hace de la teoría de las fuentes, ¿verdad? Ustedes han visto que él denomina a las fuentes criterios de objetividad. Criterios de objetividad, que no significa ninguna otra cosa que criterios que le aportan a mi subjetividad, supóngase que yo soy el juez, yo soy la jueza, le aportan a mi subjetividad una razón externa para fundamentar la decisión
tal como la adopto. Llamo una razón externa a una razón no dada por mí, dada por otros, por otras, que le confieren a mi decisión ese hálito, si ustedes quieren, ese, pudiéramos decir, le añaden a esa decisión una dosis de objetividad. ¿Por qué yo dudo a veces en emplear la palabra objetividad y hago tantos intentos de refinarla y de matizarla? Porque, como verán ustedes, y lo veremos a medida que avanzamos justamente y más que nada en esta unidad, pero también lo vamos a ver en las dos unidades siguientes, en donde ya acaba la materia, que no participamos de la idea de la objetividad absoluta. Objetividad absoluta sería que yo puedo decir que tal o cual interpretación de la ley es la verdadera interpretación de la ley, o que tal o cual decisión acerca de los hechos de un caso es la verdadera interpretación de los hechos del caso, o la verdadera fijación, es más, de los hechos del caso. Ya vamos a ver eso, la diferencia entre una cosa y la otra. En el sentido de que participamos, desde el punto de vista tanto epistémico como axiológico, de un cierto relativismo. ¿Qué quiere decir esto? De un cierto escepticismo respecto de la verdad, en el sentido de que no pensamos que se pueda acceder a la verdad absoluta, no sea en el campo de la opinión sobre las normas o sobre la interpretación de los textos, sea sobre los hechos y la constitución de los hechos. Esto nos parece una cuestión inicial absolutamente relevante. Me gustaría preguntarles si esto se entiende o si es necesario que lo explicite un poco más porque me parece central. En 10 minutos, me está avisando acá el programa, se va a cortar esta clase, pero como en todas las anteriores vamos a emplear la misma técnica de fijar una nueva clase inmediatamente después de que se grabe. Eli Aravena pide que repita. Bueno, repito. A ver. Este es un tema que lo vamos a explorar, les adelanto muchísimo más, pero eso es recién en cuarto año, en teoría 2, que es donde vemos específicamente epistemología. Ustedes saben, epistemología es el área, es la disciplina, si quieren ustedes, filosófica o la disciplina intelectual, que se ocupa de la teoría del conocimiento científico. Y por extensión terminó prácticamente refiriéndose a la teoría del conocimiento en general, es decir, a la teoría acerca de cómo es posible que digamos que un enunciado es verdadero. A ver, todos nosotros, todas nosotras, nos movemos por el mundo en base a suposiciones de que tal o cual enunciado es verdadero. Supónganse el enunciado "el sol sale por el este", o el enunciado "es necesario tener vitamina D en el organismo para estar mejor preparado para resistir un eventual ataque del coronavirus". En fin, entonces hacemos ciertas cosas, es decir, si estamos perdidos en algún lugar en el desierto o en la selva, sí, Solange. Lo tengo que matizar, pero la respuesta a su pregunta es sí. Entonces les digo, yo voy por el desierto, estoy extraviado y puedo, pero tengo una cierta noción de que tengo que caminar, supónganse ustedes, hacia el oeste, y mirando la proyección de la sombra del sol o de la situación del sol, si yo no, obviamente, no conociendo el territorio, me puedo orientar medianamente hacia dónde debo ir. Pero, ¿por qué me puedo orientar? Porque tengo la suposición de que el enunciado, el sol sale por el este y se pone por el oeste, es verdadera.
Bien que, como el propio Bertrand Russell decía, justamente hablando de lo que David Hume llamó la paradoja de la inducción, si yo estoy en Laponia, si yo estoy en el norte de Suecia, en la zona que se llama del sol de medianoche, en la época en que la luz no se pone nunca, y probablemente no podré utilizar este conocimiento, y carecerá de sentido decir que el sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿sí? Aún si este enunciado seguirá teniendo sentido en otras condiciones, ¿no? Pero solo lo traigo como una demostración de cómo todo enunciado tiene un marco y cómo todo enunciado puede ser puesto en cuestión, o como enunciados que tuvimos, por cierto, durante muchísimo tiempo, luego se demostraron falsos o por lo menos se relativizaron. Piensen ustedes, por ejemplo, en la famosa cuestión de si el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. Desde Ptolomeo, siglo II después de Cristo, hasta Galileo Galilei, se consideró que la Tierra era el centro del universo. Una consideración que de alguna manera tenía que ver con la teoría aristotélica, que a su vez venía de antes, de que justamente el universo era una serie de esferas concéntricas, la primera de las cuales, o la más interna de las cuales, era la Tierra y estaba fija, y además el universo era una serie de esferas, porque la esfera además era el símbolo de la perfección. Esto perduró durante más de 10 siglos, y cuando Galileo Galilei lo puso en cuestión, en realidad basado en las teorías de Nicolás Copérnico y de Tycho Brahe, bien, produjo una gran discusión y una gran conmoción, sobre todo al interior de la Iglesia, sobre todo porque para la Iglesia la teoría la teoría geocéntrica, la teoría de Ptolomeo, era una teoría conveniente, porque si la Tierra estaba en el centro del universo, esto demostraba que el universo había sido creado por Dios para poner en él, la Tierra y el universo habían sido creados de tal manera que el hombre estaba en el centro de esa creación. Y lo que la teoría de Galileo discutía era esa cuestión. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que, como bien interpretó Solange recién, desde la perspectiva, por lo menos de quien habla, no quiero yo hacerme cargo de la opinión de todos los docentes de la cátedra, aunque creo conocerla y ellos compartir esto conmigo, pero hasta por un problema de libertad de conciencia y libertad de cátedra, digamos que hablo por mí. No existe una manera de acceder a la verdad absoluta. Fíjense ustedes, la teoría más común de la verdad, la teoría de la verdad como correspondencia, que es aquella teoría que dice que un enunciado es verdadero cuando ese enunciado se corresponde con la realidad que describe, supondría, digo yo siempre, el ojo de Dios. Porque si un enunciado describe a la realidad tal como es, haría falta que alguien mirase desde fuera de la humanidad si el enunciado coincide con la realidad como es. Es decir, si por ejemplo, si el sol sale por el este, y saldrá siempre por el este, ¿no? Que esta otra cuestión, esa era lo que David Hume llamaba la paradoja de la inducción, ¿no? Porque todas las leyes científicas se basan en la idea de que algo que se ha repetido de modo constante ante una cierta situación, se repetirá siempre en el futuro. Y preguntaba
Y preguntaba a David Hume, ¿y de dónde extraemos esta certeza de que todo lo que ha ocurrido de un modo hasta hoy va a seguir ocurriendo de ese mismo modo hasta mañana? Es una paradoja, ¿verdad? Pero lo cierto es que en esa paradoja está fundada la ciencia. Si ustedes lo piensan, toda la ciencia parte del supuesto inicial, básico, de que lo que ha ocurrido de una determinada manera frente a un determinado caso volverá a ocurrir mañana de la misma manera. ¿Por qué están buscando una vacuna para el coronavirus? Porque desde que se descubrió que una dosis, no me voy a meter en medicina ni en química, ni en bioquímica, pero desde que una dosis muy baja del bacilo o del virus o lo que sea que provoca una enfermedad es inyectada en nuestro cuerpo, produce los anticuerpos que rechazan la enfermedad. Es decir, la enfermedad cura la enfermedad. Bien, y esto ha venido sucediendo. Y todas las investigaciones que adoptan este criterio como verdadero tienden a pensar en cómo descubrir una vacuna para el coronavirus bajo esta suposición. Hume les podría preguntar, ¿y si en este caso no es así? Bien, habrá que matizar el enunciado que describe cómo nos curamos, etc. No quiero irme demasiado por las ramas de este tema, pero sí marcar por qué sostengo que no podemos acceder a la verdad absoluta. Ni en cuanto a los hechos, supóngase, ahora estaba hablando del virus, ni en cuanto a la moral, como para decir esto es lo bueno y esto es lo malo, que eso sí nos vamos a ocupar bastante en la unidad 8. ¿Se comprendió? Gracias, gracias Sergio, Germán, Pablo. Bueno, muy bien. Entonces, les decía, si uno tiene esto presente, un juez, un tribunal, cuando tiene un caso, tendrá incertidumbre. Tendrá incertidumbre.